vendré un ratito, seguro. Pues Ana, ya puedes venir a coordinar la primera fase de bibliotecas. Sí, es esta misma, ¿no? Pues nada, bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación, por vuestras palabras de bienvenida. Y no sé, me entra ahí esto cuando siempre que te dicen, ay, ¿cuánto nos vas a enseñar? Siempre entra así como una gran responsabilidad. Bueno, bibliotecas y archivos que juegan, conocimiento, creatividad y futuro. Hay una cosa, aunque voy a empezar, a ver, si tengo aquí un pad, ¿vale? ¿Le doy? Ahora, vale. Me voy a centrar en gamificación en bibliotecas y hoy he hecho un ejercicio de hacer un recorrido por mi experiencia en este tema. Al final es verdad que hay a veces una línea entre lo que es jugar, lo que es gamificación, pero bueno, lo importante siempre es la actitud lúdica, que espero que la tengáis, tener ese pensamiento lúdico que hace que disfrutemos de lo que hacemos y que pensemos siempre en las personas para las que diseñamos servicios, para las que diseñamos juegos, para que esas personas disfruten. Y eso es el núcleo de todo esto. Quería traer, os pongo esta imagen, que es una ilustración de Marcos Reina, que es un bibliotecario de un bibliobús de Málaga, porque cuando estaba preparando esta presentación y dije, voy a pensar cuándo empecé, cuándo fue mi contacto, como vosotras igual habéis estado en más presentaciones sobre este tema, pero mi primera presentación como asistente en una jornada donde se hablaba de juegos y de gamificación fue esta, 15 de diciembre del 2015. Y cuando lo veo digo, es como mi cumpleaños, ¿no? Hace 10 años que yo estaba donde estáis ahora, escuchando, es que estaba alucinada de lo interesante que me parecía. Yo venía de mucho juego, pero del juego libre, del juego al aire libre, de los juegos tradicionales, porque yo daba clases de patines y entonces jugábamos para enseñar determinadas técnicas y entonces, no sé, como que me capturó este tema. Así que digo, bueno, fíjate, 10 años después, aquí estamos. Y ese año me gustó tanto, en el 2015, que en el 2016 me enteré que había sido en el 2015 en Barcelona y en 2016 en Madrid se celebraba el Congreso Internacional Mundial de Gamificación. Y dije, bueno, yo tengo que ir, ¿no? Y allá que me fui, en ese congreso, claro, no estaba muy representado, ahora os diré por qué, el mundo cultural, sobre todo había mucha empresa de marketing, porque es donde empezó todo el tema de la gamificación, ¿no? Pues para conseguir clientes, que dicen, ¿no? Yo también estoy en el mundo del marketing, gestiono la comunicación digital de FESAVID, que es la federación a la que pertenece Abadip, que son 25 asociaciones y colegios profesionales, y también me interesaba, quizá entre más, por ese tema del marketing. Y luego he acabado en el tema de bibliotecas porque soy bibliotecaria. En ese congreso yo quería sobre todo conocer a Andrei Marchevsky, que es este autor que tenéis aquí, que es muy conocido en gamificación y lo voy a mencionar, aunque luego quizá vuelva a él, por los tipos de usuarios y las motivaciones. Y las motivaciones intrínsecas. Y ahora empiezo ya a hablar un poco de lo que es el núcleo de la gamificación. No. Que estáis ahí a los mandos. A ver, ahora. Bueno, Andrei Marchevsky, y me encanta esta presentación que hace de la tabla periódica de elementos. Todo esto que veis aquí, luego hay una definición de gamificación que es todo aquello, los elementos de juego en entornos de no juego.
Dices tú, ¿y qué son los elementos de los juegos? Pues todos estos son los elementos de los juegos. Y una de las cosas que me gusta de Andrei Marchevsky es que él divide o agrupa esos elementos de juego por tipos de usuarios, de personas usuarias. Entonces dice, pues, y aquí los tenéis, pues están las personas disruptoras, espíritus libres, triunfadores, triunfadoras, achievers o conseguidoras, jugadoras, players, socializadoras y vamos a hablar de la filantropía. Entonces, depende de qué tipo de persona, y no siempre es al 100% un tipo, sino que puedes combinar varios, tienes 20% de uno, 30% de otro, y depende del momento de tu vida, te pueden motivar más unos elementos determinados u otros. ¿Qué ocurre? Que aquí están agrupados, si veis en la parte granate, los tipos de motivaciones, que son, pues a una persona que es espíritu libre, lo que le motiva es la autonomía, déjame elegir mi propio recorrido. Con lo cual, todas aquellas actividades en las que yo puedo elegir, me anima a participar, me motiva a participar. En la parte de conseguidores, luego os lo digo porque quizá esto, como luego vamos a hacer un test para que lo tengáis en cuenta, de conseguidoras, lo que me motiva es la maestría, llegar a ser buena en algo. Tú dime, o imaginaros, me vas a dar un certificado, que es un elemento de los juegos, y yo haré eso. Me motivará a involucrarme en esa actividad. Luego voy a pasar a las personas socializadoras, que lo que me motiva es la relación con otras personas. Ahí está tanto colaborar como competir, donde intervienen otras personas en esa actividad. Luego hablaremos de juegos porque es importante, pero en esa actividad. Y luego, pues la filantropía, las personas filántropas, que lo que les motiva es el propósito. Dame un propósito y yo haré esa actividad. Estas 4 cosas que os he contado, que están en los laterales, son las motivaciones intrínsecas. Tú no me estás dando nada tangible, nada de valor económico a cambio. Me estás ofreciendo una motivación intrínseca. Y después tenemos players, las personas jugadoras, que veis que lo que les motiva, el elemento de juego que les motiva son las recompensas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido con la gamificación? Que normalmente, cuando se diseñan sistemas gamificados, cogemos los elementos de los juegos que tienen que ver con las rewards, con las recompensas, y decimos que ya es un sistema gamificado. Y nos estamos olvidando de toda la motivación intrínseca del deseo de aprender, del deseo de relacionarnos con otras personas. Y entonces es lo que llamamos, y os lo dejo aquí, PBL, que es un sistema, PBL es un sistema de Points, Budgets and Leaderboards. Puntos, medallas y rankings. Y por eso pongo aquí este sistema. Es un sistema gamificado que nos recuerda mucho a lo que hacen en países muy, iba a decir, totalitarios, con poca libertad, donde se le da a la ciudadanía recompensas por hacer determinadas acciones que impiden que luego puedas hacer otras. No sé, y me estoy acordando ahora de un capítulo de Black Mirror, no sé si os acordáis, que se daban puntuaciones por comportarte bien, por leer determinadas cosas, y eso te daba acceso, desbloqueaba contenido que podía ser alquilar un apartamento en una determinada urbanización. O sea, es la perversión de la gamificación, por eso tenía que mencionarlo, porque hay muchos sistemas gamificados que se basan en esto. Vuelve, por favor. No. Ahora. Entonces, simplemente que os quedéis que hay muchos más elementos de juego para gamificar y que tienen que ver con las motivaciones intrínsecas. Bueno, pues yo en ese congreso conocí a Andrei Marchevsky, que fue como increíble, pero también, y aquí os dejo, por ejemplo, algunos sistemas gamificados que podéis conocer, pues por ejemplo, Duolingo es un sistema gamificado, pero tira mucho de lo intrínseco porque es de la motivación para aprender, en este caso para aprender un idioma. No sé, tenéis un Fitbit, que es estoy haciendo deporte
y tengo también gamificación. En LinkedIn hay un apartado gamificado. Hay muchas aplicaciones que cuando tú las usas dices, "Buah, esto me lo dan para que yo siga aquí". A nivel educativo, pues quizá no sé si tenéis hijos, hijas y en clase tienen este sistema de otorgar puntos, que es el ClassDojo o el ClassCraft. Quedaros que el ClassDojo son puntos, medallas y rankings, que es un peligro si no lo unimos con otras cosas que luego hablaré. Bueno, pero es que en ese congreso yo descubrí a Ann Coppens, que habló de una visión, decía, femenina, que yo decía, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? De la gamificación. Pero sí que con ella aprendí esto, que no somos un único, no solo tenemos un tipo de motivaciones, pero sí que hay motivaciones asociadas a la edad o al momento vital. Entonces, las personas, a medida que vamos creciendo, va creciendo nuestra motivación intrínseca, la del propósito. Y que cuando estamos en la adolescencia lo que más valoramos es la autonomía. Que esto está bien saberlo para cuando diseñamos en bibliotecas y archivos determinadas actividades. Bueno, pues Ann Coppens habló de una cosa que a mí me parece fundamental y que yo estaba, elementos de los juegos, motivación intrínseca, medallas, pero es que hay una cosa que es la esencia de la gamificación, que es la diversión. Y ahí Ann Coppens habló de fun. Y hablando de fun, voy a mencionar a otra mujer, y aquí estoy con Ann Coppens, digo, tengo que sacar la foto fun. Voy a pasar a Nicole Lázaro, que me encanta Nicole Lázaro, porque bueno, siempre se habla de Andrzej Maciejewski, como muchos autores importantes en la gamificación, pero hay mujeres increíbles de las que voy a hablar hoy, que han aportado muchísimo. Una de ellas es Nicole Lázaro. Nicole Lázaro habla de este 4 Keys for Fun, 4 claves para la diversión, y lo que dice es, quizás cuando nosotras hablamos de diversión, a mí me gusta más hablar de disfrute. En fun queda como mejor, porque si hablamos de diversión lo asociamos automáticamente a risas, ¿no? Como algo, cuando hablaba del derecho a jugar, ¿no? Como que si lo llamamos gamificación tiene más importancia, pero es que jugar es importante, divertirse es importante, disfrutar es fundamental. Entonces, cuando habla de diversión, habla del hard fun, ¿no? Del disfrute como serio, que es el de resolver retos complicados. Y esos son los juegos. Los juegos es una forma de resolver problemas, pero desde una aproximación lúdica. Es disfruto resolviendo este problema. Y eso nos sirve luego para la vida. Entonces, tener en cuenta que ese es un tipo de diversión. Y hay gente que le gusta esta diversión. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta jugar. Y dices, no sé, hay muchísimas cosas en la vida en las que estamos haciendo esto, disfrutando y jugando, pero quizá tenemos asociado el jugar a un tipo de diversión. Hay otro que es el people fun, que es la diversión social, que quizás es a la que más asociamos la diversión, ¿no? Pues a juegos donde nos juntamos con otras personas en una sobremesa y jugamos y compartimos. Después está la diversión seria. ¿Qué dices tú? La seria es en la que disfrutamos compartiendo, por ejemplo, ¿no? Ayudando a otras personas. Y eso es un disfrute que nos lleva al relax, por ejemplo, a la calma, que es una de las emociones, porque ella asocia emociones, porque esto va de emoción, a cada uno de los tipos de diversión. Y por último está Easy Fun, que es como la diversión, puede ser la de leer un libro que nos lleva ¿no? a potenciar nuestra imaginación, bueno, todo lo que es otro tipo de disfrute. Entonces, os pongo aquí que los juegos más atractivos combinan varios tipos de diversión en una misma sesión, lo que implica la emotividad y la motivación. Así que cuando diseñemos proyectos gamificados tenemos que tener en cuenta, por lo menos reflexionar, creo que abordo todos los tipos de motivaciones, abordo todos los tipos de emociones, igual no puedo tenerlos todos, pero al menos 2, o por lo menos hacerse esta reflexión. Otra autora que me parece fundamental para hablar de gamificación es Amy Jo Kim. Y Amy Jo Kim, me gusta muchísimo este libro,
que es pensamiento lúdico, que es como yo normalmente titulo las charlas, que es en una gamificación, la gamificación, siempre hablamos de gamificación a medio y largo plazo. Si yo hago una cosa de un día, eso, ¿por qué no es gamificación? Porque la gamificación va de cambiar hábitos. Y entonces yo en un día no puedo cambiar hábitos. Yo en un día puedo hacer un descubrimiento de una institución, de un servicio, de un producto, pero no consigo que esa persona se mantenga. Imaginaros, yo puedo descubrir Duolingo, pero yo para llegar a aprender un idioma necesito un recorrido. Y normalmente cuando nos apuntamos a algo vamos perdiendo interés y nos vamos yendo en ese recorrido. Entonces la gamificación lo que hace es coge elementos de los juegos y los va colocando en ese recorrido para que no nos vayamos, para que mantengamos, para que sigamos entrando en esa aplicación y usándola, para que entremos en el archivo, en la biblioteca y sigamos entrando para que sea un hábito. Y la gamificación al final desaparezca y ya lo haga porque realmente creo que eso me aporta algo, ¿no? Ese servicio, ese producto, lo que yo quiera. Entonces, estos son como los pasos para un proyecto gamificado, que sería primero que las personas lo descubran, y yo puedo poner juegos en ese recorrido. Yo puedo hacer un juego para que lo descubran, pero luego yo tengo que hacer un embarque fácil, con un buen tutorial, explicar cómo se usan las reglas de este juego, y después necesito que esa persona haga ese loop, ese ciclo de aprendizaje y que lo repita muchas veces, ¿no? Para que lo interiorice. Hasta que llego a la maestría y digo, ¡buah, súper! Imaginaros, no sé, un club de lectura, que podría ser así, ¿no? Y al final soy experta en Jane Austen. Y llego a la maestría y hago una fiesta y, bueno, es increíble, ¿no? O, por ejemplo, pues descubro que con mi carné, cuando paso, yo siempre digo este recorrido, ¿no? Tengo un carné infantil y me van a dar el carné de persona adulta y normalmente se lo damos. Vamos a meterle un poco de pensamiento lúdico. Es que es guay, es que vas a poder acceder a cosas nuevas y a secciones que no podías. Puedes llevarte libros que antes no podías. Vamos a hacerles eso, ¿sabes? Vamos a descubrirles. ¿Sabes que con el nuevo carné tú vas a poder llevarte cosas nuevas y acceder a sitios a los que no podías acceder? Bueno, ¿cuál es el tutorial? ¿Cómo va a funcionar? Y les puedes buscar. Venga, ¿quiénes cumplen? No sé, ¿a qué años pasáis? ¿A 13? ¿Se cambian de carné en la Biblia? ¿A los 14? Bueno, o buscas en el sistema, ¿quiénes cumplen ese año, esa edad? Y les vas acompañando en un recorrido durante todo el año. Y acabas en una super fiesta, pasando la noche en la biblioteca, como un rito de iniciación a la edad adulta en la biblioteca. No sé, algo con una narrativa, porque para mí una de las cosas fundamentales de la gamificación es la narrativa, que luego os comento, porque es, ¿no?, el envoltorio de la emoción, ese easy fun. Bueno, por tanto, no centrarse solo en este sistema PBL, sino, ella dice, bueno, si no nos centramos en eso, hay muchas otras dinámicas que hablaremos, que se hacen a través de las mecánicas, que son competir, colaborar, expresarse, explorar. Y ahí tenéis verbos que podéis analizar y decir, en mi actividad, por ejemplo, un escape room, es busco, selecciono, pero también comparto, pero también lucho. O sea, tengo motivaciones de diferentes cuadrantes de este cuadrante. Bueno, y por último, tengo aquí a Jane McGonigal, que fue como la primera persona de las primeras experiencias que yo escuché en bibliotecas y que lo hizo con la Biblioteca Pública de Nueva York, y era era una actividad que duraba bastante tiempo, porque también podías hacer retos para convertirte, tener un pase VIP para esta actividad que se realizó una noche en la Biblioteca Pública de Nueva York y que era como una gincana, por un lado, pero también tenías colaboración y al final era escribir un libro con la experiencia del pasado, de los fondos que había en la biblioteca pública, para escribir una carta a las generaciones futuras. Se escribía el libro y la noche o a la madrugada se imprimía y se encuadernaba
ese libro que se había escrito entre todas las personas. Y es algo como súper épico y podéis ver el vídeo, si lo buscáis en redes, en YouTube, aparece. Bueno, pues proyectos de gamificación en bibliotecas, pues quizá los más claros son los retos lectores. ¿Por qué? Pues porque nos dan el permiso para hacer algo a largo plazo. Me gusta muchísimo, sobre todo en Biblioteca de la Camocha, en Asturias, este reto de lectura Harry Potter, porque además vieron cuánto subió las lecturas durante el periodo en que lanzaron ese reto lector. Y bueno, tenéis más ejemplos de gamificación en bibliotecas relacionados con la lectura. Si queréis conocer más actividades lúdicas en bibliotecas, en mi web tenéis una sección de noticias donde aparecen ya no solo gamificación, sino juegos, aprendizaje basado en juegos, que es con lo que quería acabar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenéis esto. Para acabar con el tema de la gamificación, para mí la gamificación es una estrategia que usa elementos típicos de los juegos para aplicarlos en actividades de la vida real. Estoy leyendo, estoy reciclando vidrio, estoy haciendo deporte, estoy aprendiendo un idioma. Eso es entornos de no juego, para motivar la participación y conseguir la fidelización a través de un recorrido emocionante y sobre todo significativo a medio o largo plazo. Sobre todo significativo es que me aporte algo ese recorrido. Pero vuelvo a la esencia, a mi recorrido. Yo empecé con la gamificación, que debería haber sido al revés, pero bueno, y gracias a la gamificación yo llegué al juego de mesa, quiero decir, no al juego, porque al juego ya lo tenía, pero a los juegos de mesa. Y entonces empecé a ir a través, pues, por ejemplo, recomiendo este podcast Play Like a Pan, de dos compañeras, una de Barcelona, otra de Girona, aunque el podcast lo hacen en castellano. Aprendo muchísimo escuchando este podcast. Ayer escuché el último, que era sobre propiedad intelectual en juegos de mesa. Y gracias a ellas, que las tenemos ahí, el DAO de Barcelona de este año, hace 2 semanas, he estado jugando y he ido pues, a Interocio, el Festival de Juegos de Córdoba, que son así los más importantes, y el DAO, y he llegado a los juegos de mesa, que en realidad es la esencia. Y yo es verdad que cuando explico ahora, quizá yo escribí ese libro de gamificación en bibliotecas, pero quizá debería haber empezado escribiendo un juego de juegos de mesa y luego evolucionar a la gamificación, porque esto es como la alta cocina. Yo no puedo hacer alta cocina si no conozco los ingredientes base y las recetas básicas. Entonces, primero juguemos mucho, mucho, mucho y después sabremos cómo gamificar, porque si no, no vamos a saber qué son mecánicas, cómo interacciona la gente cuando juega, cuál es su comportamiento de determinados juegos y en otros, y cómo trasladar eso a otras cosas. Entonces, voy a mencionar también a otra mujer, a Inma Marín, de Marimba. Tiene este libro que es Jugamos. Y jugar es un asunto muy serio. Podemos decir jugar, no gamificar. Pero bueno, luego al final da igual. Lo importante es que queremos con una actitud lúdica y poner algo divertido a las personas, y al final eso es lo que importa. Tampoco tengamos complejos en usar unas palabras u otras. Lo importante es que tengamos claro el objetivo y claro que queremos que esto sea una actividad de disfrute. Os dejo aquí la referencia para este libro. Además, ella tiene una página, Jugar es un derecho, justamente que hablaba de la UNESCO y el derecho a jugar. Y me gusta muchísimo de Marimba esta rayuela que, veis, la base es actitud lúdica. Y ya con actitud lúdica, ¿dónde nos lleve? Bueno, claro, tenemos una actitud lúdica, tenemos unos objetivos y unas personas a las que nos vamos a dirigir, vamos a medirlo, pero luego tenemos unos recursos. Podemos tener recursos para hacer algo en Genially o hacer algo, pero necesitamos, si queremos diseñar algo potente, pues necesitamos recursos, pues necesitamos gente que sepa diseñar juegos, necesitamos a una persona que ilustre y que sea bonito, porque eso también es emoción. No es lo mismo leerse un libro bien editado que en unas fotocopias. La emoción de la tangibilidad, son muchas cosas también, entonces recursos.
Y después ya decidimos, según lo que tengamos, pues si vamos a hacer un juego, vamos a hacer un juego serio, que ahora os explico, si vamos a hacer gamificación o simplemente le vamos a dar un toque lúdico a algo, ¿no? Y eso ya se hace mucho en bibliotecas sobre todo. Entonces, yo me voy a centrar en bibliotecas, porque luego veremos 4 casos de ejemplos de actitud lúdica en bibliotecas. Y ¿qué se puede hacer desde la biblioteca con los juegos de mesa? Que es en lo que me voy a centrar ahora. Bueno, podemos hacer un toque lúdico, que ya se hace con el cita ciegas con un libro, un menú lector, no sé, siempre se ha hecho muchas cosas para atraer a la gente a las biblios. Podemos hacer gamificación, ludificación, podemos hacer aprendizaje basado en juego, que ahora veremos, el Game Based Learning, o el juego como ocio cultural. No, pero decir, y el juego como ocio cultural, porque al igual que el cine y el cine y la música, los juegos, videojuegos, juegos de mesa, es un producto cultural que tiene que estar en el fondo de las colecciones de las bibliotecas. Voy a ver si ahora acabo con este recorrido. Juegos de mesa. Estos son juegos de mesa de este siglo, del siglo XXI. ¡Wow! Y quizá lo que determina un juego de mesa moderno, que vamos a poner que es el Catán, que es del 95, es que tienen una autoría definida. Antes, un Monopoly, un Pictionary, eran de grandes industrias del ocio y no había una autoría reconocida realmente. Entonces, sí. Esto es lo que determina el inicio de los juegos modernos. Entonces, está muy bien tener juegos clásicos, igual que está bien tener libros clásicos, pero había que tener juegos modernos. Hacer una buena selección de diferentes editoriales, editoriales de la zona, autoría propia. Bueno, hacer una buena selección de diferentes mecánicas, de diferentes intereses. Os pongo esto, juegos por mecánicas y temáticas, porque es importante para esto de no me gusta jugar, tener juegos de diferentes mecánicas. Quiere decir que yo tenga juegos abstractos, que tenga juegos de preguntas y respuestas, que tengo party games, que tenga juegos narrativos, que tenga juegos de gestión de mano, tenga juegos de diferentes tipos. Para eso hay que conocerlo, igual que cuando voy a seleccionar libros, pues juegos tiene que haber una persona que sepa, y si no, pues nos vamos a nuestra tienda de confianza y la persona que esté en esa tienda de juegos de mesa nos sabrá orientar bien qué podemos comprar. No nos vamos a una gran superficie, ¿no? Y compramos en una tienda y miramos qué tiendas hay en Palma de juegos de mesa y vamos a echar un vistazo, ¿vale? Bueno, también hablando de juegos de mesa están los juegos de rol, que los juegos de rol, no sé si los conocéis, son libros. Son libros que cuentan historias y hay una persona que hace de directora del juego de rol para que las personas que estemos, que somos las actrices, actores, interpretemos un papel y nos va dirigiendo. Entonces son narraciones, nos sentamos en una mesa, tranquilas, y podría estar perfectamente sucediendo eso en cualquier mesa de cualquier biblioteca y de cualquier archivo. Y os recomiendo que exploréis esta vía. Simplemente traigo los videojuegos en el BOE, la inclusión de los videojuegos en la tipología de creación cultural. También es verdad que como mueve mucho dinero, pues cuando se habla de este tema, están por depósito legal ya en la Biblioteca Nacional. Hay muchos tipos de videojuegos, no nos quedemos solo con el Fortnite y estos tipos de juegos, porque también hay muchos tipos de videojuegos para diferentes públicos y hay mucho juego independiente precioso. Os dejo aquí de esta biblioteca catalana una guía de videojuegos por edades, porque estaría bien hacer, ¿no? Igual que lo hacemos con recomendaciones literarias, de juegos de mesa, de videojuegos, y como esto va a estar grabado, y si no, os apuntáis para que podáis ver esta guía. Claro, tenemos la selección, tenemos ya una colección de juegos de mesa y los tenemos que catalogar. Hay que catalogar los juegos de mesa. Me gusta porque la Oberta de Cataluña ya ha incluido en lo que es la descripción APA cómo se cita a un juego de mesa.
ahí recogen, es uno de los sitios que más me gusta cómo recogen las citas. Y aquí en el 080, que es la CDU. En la CDU, en la clasificación decimal universal, hay un número para los juegos de mesa. Y normalmente las bibliotecas lo tienen en el 794. ¿Vale? Entonces luego los colocan, ya no sé, hay bibliotecas que los ponen en esa sección, o igual que hay muchas bibliotecas que tienen la N de novela, pues tienen JUE de juegos y luego ya los ordenan por la autoría o por pues sobre todo el título del juego, porque la gente conoce más los juegos por el título del juego y la persona que lo ha diseñado, porque es súper importante la autoría de ilustradora. En Cataluña hay muchísima autoría de juegos de mesa. Y bueno, pues es autoría nacional, aunque muchos de los juegos anteriormente venían de otros países. ¿Cómo se almacenan? Luego, si queréis, en la parte de preguntas, si voy muy rápido, me podéis hacer preguntas. Pues bueno, este es uno de el talón de Aquiles de las bibliotecas, es ¿y cómo los ordeno? ¿Y cómo los presto? ¿Y si se pierden piezas? Y es el miedo que se tiene a algo que se desconoce. Porque realmente las bibliotecas que ponen en circulación los juegos no hay tantas pérdidas de juegos, quizá porque tenemos asociado jugar en familia con mucho caos, mesa llena de tazas de café, y no tenemos eso de una mesa limpita, jugando 2 horas tranquilas, cuidando el juego, y no se pierden cosas. Entonces, ¿cómo yo lo ordenaría? Pues las ludotecas los ordenan mucho por mecánicas. A mí me gusta mucho por intereses. Es juegos para 2 personas, juegos para jugar en familia y con amistades, juegos para echarle un rato, juegos los fillers, que son los juegos rápidos de explicar para tengo un ratito. Y mi amiga no juega mucho y lo quiero enseñar y hacerlo rápido, que no se aburra mientras leo las reglas. Bueno, pues por intereses. Esta fotografía es de una amiga mía y estos son los juegos que tiene en su casa. Lo digo para que cuando alguien me enseña en la biblioteca la sección de juegos de mesa y me diga, yo sé que es poco a poco, pero realmente no, hay muchos tipos de juegos. Y esto es lo que hacen en una biblioteca, que me encanta, con unas fichas para... recomiendan juegos por edades. Igual en vez de por 11 a 13 yo haría juegos de +7 y haría juegos para parejas de 2 personas, juegos para irte de casa rural, juegos para... y haría diferentes bloques. Voy a ver cómo voy. Vale. Voy a pasar de esto. Por supuesto, hacer eventos, que es lo que comentabais, un evento de juego en un archivo, en una biblioteca, juntarte con gente a jugar, que cambie tu visión del entorno. Donde tú juegas se genera un vínculo especial con las personas con las que juegas y en el espacio en el que juegas. Entonces, recomiendo mucho hacer estos eventos de juegos en la biblioteca. Sobre todo en el mundo de la IA, que me decían el otro día, ¿y no ves peligrar con la IA todo este mundo? Digo, pues justamente en el mundo de la IA lo que nos hace falta es conexión social, física y tangibilidad. Y esto nos lo dan los juegos de mesa. Entonces, creo que al revés, va a haber un auge de juegos de mesa, creo que lo está viendo en el mercado, en la industria del juego de mesa, se ve cada vez más en las ferias profesionales que hay, por ejemplo, la Interocio, cada año hay más expositores, más prototipos, más juegos de mesa. Y por último, y voy a toda velocidad, es el ABJ, aprendizaje basado en juego. Son estrategia que utiliza los juegos como vehículos de aprendizaje. Yo ya, jugando un juego, puedo aprender muchas cosas de relacionarme y de ese aprendizaje emergente que se dice, pero son que se han creado sentándose a pensar, quiero crear un juego de mesa para que alguien aprenda algo. Yo puedo utilizar juegos de la industria y lo uso como un vehículo para enseñar algo, que se hace mucho en educación, o me siento y quiero diseñar un Serious Games, que es un juego para enseñar algo. De aquí llegó este libro que escribí con Felicidad Campal, que es bibliotecaria de la Casa de las Conchas de Salamanca,
y que está centrada sobre todo en alfabetización mediática e informacional, y hicimos un análisis de juegos, pero de la industria, hay juegos serios que se habían diseñado para aprender al Finami. ¿Qué ocurrió? Pues que los juegos que se habían diseñado eran bastante aburridos. Yo creo que es que faltaba personas de la industria del juego que le dieran un toque, o normalmente eran copias del Trivial o copias de pregunta-respuesta. Todos tenían la misma mecánica. Y hay mucha variedad de mecánicas y al final decidimos centrarnos en juegos que existen en el mercado que podemos usar para introducir algunos temas. Y ahora hablaremos de una de los juegos que voy a presentar después. Juegos con propósito, hay muchos. Tenemos el Noverrun, toda esta serie que luego en el taller de la tarde traeré. Con A la luz de una bombilla, que luego también os cuento, diseñamos un juego para aprender a usar eBiblio. En bibliotecas de menos de 100 habitantes de la Comunidad de Madrid, que existen, Madrid no es la capital. Con la Universidad de Barcelona, también con Pepe Pedraz, que es de A la luz de una bombilla, diseñamos un juego para introducir la visión de género en las clases, en el aprendizaje de todas las materias de la universidad. Es un juego abstracto. Y por último, Noticia oculta, que es el que luego explicaré más detalladamente. Y yo tengo mi propio reloj que está aquí, que va a explotar, tiempo límite, que es una mecánica de juego que se coloca para motivar a la gente a ajustarse al tiempo. Tengo mi stop y diréis, sí, bueno, y para acabar os voy a dejar los tips, que esto es como muy marketingiano, ¿no? De ¿qué es lo mejor que os puedo dar, ¿no? Lo que os tenéis que quedar? Y me quedan 2 minutos, creo que llego, no va a explotar. Uno es jugar, por supuesto, jugar mucho, porque es la única forma de que entenderéis la esencia, y actitud lúdica. Gracias. He ido un poco rápido al final, pero porque quería centrarlo. Y ¿o me pasa? No. Claro, vale, no, porque tenía 1 hora y lo he hecho en media, ¿no? Vale, he puesto mal el reloj. Yo iba ya a toda velocidad diciendo, yo lo había calculado como que iba a ir mucho más holgada y estaba mirando el reloj de cuenta atrás y es que lo he puesto mal. Bien. Bueno, así tenemos más tiempo para las preguntas, ahora el debate, que a mí es la parte que también me gusta y espero que hayan surgido muchas dudas y que os atreváis, que esto con el juego, ¿no? Siempre hay una cosa en las jornadas como que nos da mucha vergüenza preguntar y con el juego cuando jugamos al principio es, ay, ¿y cuál muevo? ¿Qué ficha muevo? ¿Y si lo hago mal? Estás jugando. En un juego no pasa nada. Es que justamente es eso, lo guay de los juegos. Es que estoy en un entorno seguro, el círculo mágico donde todo es posible, aprendo con la experiencia, no pasa nada por equivocarse. Nos da una miedo, o sea, es jugar, es dejarse ir y no tener miedo a equivocarse. Entonces, espero que me preguntéis cosas y que juguemos ahora, ¿vale? Entonces, hacemos, ¿sí que os parece lo de la presentación como lo de los juegos, de los 4? Así yo me puedo explicar más el de Noticia oculta, que lo tenía más corto y así me puedo alargar más. Y hacemos preguntas. O mejor preguntas ahora que lo tienen más fresco. Porque luego está el test sobre cosas que he dicho. Y al final del todo. Vale. Bueno, venga, ¿alguna pregunta? De juegos, de cómo presto, cosas que os ocurra pero de verdad, ¿y cómo? ¿Tengo que contar todas las fichas cuando me devuelven el juego en el mostrador? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Venga. Esa salía, ¿no? Ya. Ahora, vale. Voy a irme. Sí, voy a dejarme un momentito que pase esto para irme a una diapo que quiero, porque he ido muy rápido. Qué desastre. Me voy a quedar aquí, porque aquí igual pueden ser muchas preguntas. Buenos días.
Catalina Queglas, del Consell de Mallorca, del Servicio de Archivos y Bibliotecas. Me ha gustado mucho tu presentación. Ya estoy temblando para la mesa redonda porque digo, a ver si lo que pensamos que era gamificación ya no lo es, pero bueno, lo recolocaremos. Has hablado de selección y luego has pasado a la catalogación y el proceso técnico. Sí. A mí me interesa la adquisición de los juegos. Perdona, puedes, porque así voy poniendo... Vale. La adquisición. Me interesa la adquisición, porque mientras hablabas estaba pensando, y además ya me veo la pregunta al Centro Coordinador de Bibliotecas de todos los bibliotecarios de la red, que hay algunas aquí, algunas compañeras, pidiendo, ¿nos vais a comprar juegos de mesa? Y la respuesta es sí, pero mi pregunta para ti es ¿cómo? La partida es la misma de los libros, es otra, la realidad tangible administrativa, el paso entre la selección y la catalogación me interesa. Vale. Gracias. Nada, muy buena pregunta. Lo primero es los juegos de mesa, que me alegra porque sé que van a empezar. Hay muchas bibliotecas que ya tienen una gran colección de juegos de mesa. No sé muy bien en los pliegos administrativos para la compra. Lo están comprando junto con los libros porque hay tiendas que suministran libros y juegos, o sea, hay librerías que también suministran juegos. Es más, las distribuidoras distribuyen pues, a las tiendas que se lo pidan. Entonces, bueno, se podría hacer por ahí. Se puede comprar también en las editoriales. Quiero decir que la industria del juego de mesa... Claro, hay un problema con los videojuegos, hay también un problema en la adquisición y ese sí que no lo vamos de momento a solucionar, porque ahora mismo lo que se está comprando son, luego paso a los juegos de mesa, pero primero quería comentar esto. Los videojuegos, lo que se está comprando ahora son videojuegos en DVD. ¿Y qué pasa con esos? O en DVD, sí, los físicos, ¿no? Que tú los puedes comprar, los tienes y los pones. Pero ¿qué pasa con los juegos de plataformas? Los juegos indies que están en plataformas como Itch.io, como Steam. Claro, ahora mismo, igual que en eBiblio se solucionó la compra de libros electrónicos, ¿no? ¿Qué ocurre con esos juegos que solo nacen en formato digital? Eso, pues ahora mismo no está solucionado el problema, la compra de esos juegos indies que las bibliotecas no están comprando para prestar. Y ese es difícil. De momento, yo no conozco ningún caso cómo lo están solucionando. Bueno, en Barcelona hay un proyecto de videojuegos con ficción digital que lo lleva Lucas Ramada y sí que puede que estén comprando, como Chuchel, algunos tipos de juegos de ficción digital. Entonces, quizá en las bibliotecas de la red de Barcelona, no sé si es Diputación o es Ayuntamiento de Barcelona, os podrían orientar. En el caso de los juegos de mesa, el juego de mesa es una industria donde existen autores, autoras, sobre todo, la verdad es que pocas autoras todavía, que presentan sus juegos, sus prototipos a las editoriales y las editoriales los publican. Entonces, hay diferentes editoriales que editan juegos de autorías o pueden irse a la feria en Alemania, a Essen, ver juegos que se están editando en nuestros países y los traducen y los traen acá. Entonces, funciona como en el libro, ¿no? Editoriales que editan. Entonces, tú puedes comprarle a la editorial juegos de mesa también. Tú puedes escribir a la editorial y decir, yo quiero comprarte parte de tu catálogo. Claro, hay que hacer una selección, que es una pregunta buena, porque es verdad que igual que en el libro hay editoriales que tienen un tipo de público, editoriales más especiales, un Rata Natural, Libros Asteroide, no es lo mismo que un Grupo Planeta, no es lo mismo que... No, cada editorial, que Libro de Bolsillo, cada editorial tiene como su personalidad. En los juegos de mesa también hay editoriales más de juego familiar, editoriales más que dicen culo duro, de Eurogames. Bueno, pues entonces habría que hacer una selección de qué editoriales tenemos en la industria, a quién
les podemos pedir, no sé si pedís directamente a editoriales o queréis fomentar también la compra en librerías locales, ¿no? Y tiendas locales de juegos de mesa. Entonces, pues vamos a hablar con el entorno y ir a una tienda de juegos de mesa y decir, ¿qué ocurre? Que sí, tienen el 21% de IVA, no tienen el 4% del libro. Que es algo que habrá que reclamar para el sector. Si decimos que es industria cultural, pues vamos a ponerle un 4, ¿no? Digo yo, pero no sé. De momento ahí estamos. Entonces, por un lado, que haya variedad de editoriales y por otro lado, muy importante, que haya editorial de mecánicas, ¿no? Pues que haya los memories, y sobre todo una cosa, que no sean infantiles. O sea, vale, sí, infantiles, pero infantiles quizás es de lo que más hay en las casas, ¿no? Lo que queremos es juego para personas adultas, para que podamos jugar. Es verdad que a lo mejor hay algún tipo de juego, un escape room, si hay que romper material, si hay que manipular, igual eso no puede estar en la biblioteca porque no es rejugable, depende de escape room. Hay algunos que sí, otros que no. Que hay que conocer bien el producto cultural para poder hacer una buena selección. Entonces, lo mejor, pues gente que conozca juegos de mesa o ver dentro de las bibliotecas de Palma, ¿quién juega juegos de mesa? Yo. Venga, levantar la mano. Menorca, perdón, que estáis aquí. Bueno, pues bueno, ya veo un grupito de trabajo de selección de juegos de mesa. ¿Veis? Seguro que conocen tiendas, seguro que conocen, y una de las cosas importantes en bibliotecas, pues contactar con asociaciones de juegos de mesa, que seguro que tienen un local, que seguro que están jugando. Es igual que yo digo, en el entorno hay una ludoteca. Si tengo enfrente una ludoteca, igual no tiene sentido que la biblioteca compre juegos. ¿Para qué vamos a gastar, no? Lo de no optimizar recursos. Pues a lo mejor puedo hacer una colaboración y decir, os dejamos traer nuestras mesas grandes de la biblia para que vengáis a jugar un viernes al mes y hacemos tarde de juegos en la biblia, ¿no? Pero eso es ver cuál es ahora mismo el entorno lúdico de las islas y a partir de ahí poder organizarlo bien. No comprar por comprar y ver cómo puedo hacer esa compra, porque no sé cómo se está haciendo y cómo se puede... Es que en cada administración es diferente. Ah, perfecto. Uy, qué bien. Hola, som una Marina. Ahí está. Algú que li pregunti per kit bàsic. Un kit básico para... Te comienza una selección a partir de cero. Imaginaros, aquí hay bibliotecarias, imaginaros que yo os digo, voy a inaugurar, vivo en un pueblo de menos de 1000 habitantes, con lo cual la ley no me obliga a tener biblioteca. Pero yo soy una alcaldesa súper guay y quiero hacer una biblioteca en mi pueblo y tengo vacía la estantería. ¿Qué kit básico de libros me recomiendas para empezar? Pues esta pregunta es igual, ¿no? Pues qué difícil. Pues hombre, tendría algún clásico, como no, los clásicos que han marcado épocas de juegos, y tendría un Pictionary, pues bueno, venga, tendría los clásicos y tendría un ajedrez y demás, un dominó, un parchís, un Monopoly. En el Monopoly explicaría que ese juego era de Elizabeth Maggie y que le robaron la patente y era un juego anticapitalista. Es interesantísima, ¿ves? Aprendizaje basado en juego. Cogemos el Monopoly y contamos toda la historia. Y después haría, tú dices, ¿cuál es el kit básico? Pues quizá iría, por un lado, a premios que se dan todos los años en los festivales. Se dan premios al mejor juego infantil, al mejor juego con diferentes categorías. Hay como juegos como los Oscars, porque son los que se dan en Essen, en Alemania, y luego los que se dan en ferias nacionales.
¿Por qué? Porque es lo que la gente va a pedir, porque tienen premios. Entonces, como el premio, cuando sale un premio literario y todo el mundo pide ese libro, ¿no? Entonces los tendría porque al final la colección se tiene que ajustar a las necesidades, ¿no?, de la comunidad, con unos criterios profesionales, por supuesto. Y después, porque no solo de los premios vive la literatura, pues buscaría autores, autoras, juegos de autoras locales. Por ejemplo, si estuviera en la Comunidad Valenciana, pues me iría a Zombie Paella, que es una editorial de juegos que están muy ligados, el Zombie Paella, a juegos muy asociados a la cultura de la zona. Y luego tendría, pues lo que os he comentado, un juego o dos, claro, depende del dinero que tuviera, pues para jugar un Hitster y un Jungle Speed para a lo mejor juegos para una casa rural, tendría un Jaipur y un Patchwork para jugar a dos, para jugar con sobrinas y sobrinos. Claro, es que aquí me pilláis porque no puedo elegir. Entonces, bueno, tendría, ¿no?, pensaría en mecánicas, en intereses diferentes. En mi web tenéis, que está pendiente de... Ay, porfa. Listo. Aquí. En Nana Ordaz hay un post que se llama Selección de más de 100 juegos de mesa clasificados por intereses, y entonces ahí tenéis como 5 juegos por cada uno de esos intereses que os pueden servir de base. Es verdad que está actualizado hace un año y Noemi Blanc, que es la persona con la que doy cursos de formación en bibliotecas sobre juego de mesa, y yo tenemos en el DAO, tenemos que actualizar ese listado con juegos que se han publicado en los 2 últimos años, porque se publican últimamente muchos juegos y es difícil estar al día. Entonces, la pregunta no he contestado, pero ahí tenemos. Y con el Col·legi Valenciano hice en su día un criterios de selección de juegos de mesa. Si buscáis en la página del Col·legi Valenciano, en el CODBC, hay un grupo de trabajo de selección y hay. Y Oriol Comas en Barcelona también hizo una guía de selección de juegos de mesa. También hay una de Oriol Comas, que es como una institución en Cataluña de juegos de mesa, que tiene un libro publicado de juegos de mesa, una primera parte de toda la historia de los juegos de mesa, y ahora va a sacar la segunda parte hasta la edad, hasta ahora. Eso puedo comentaros. Tenemos, bueno, Bé, gracias. Ha sido muy interesante la intervención y bueno, lo de los juegos de mesa realmente está entrando en las bibliotecas. Bueno, yo soy Nanda Hernández de Cansalas y justamente estamos a punto de poner a disposición los juegos de mesa. Entonces nos planteábamos todo el tema de controlar las fichas, ¿no? Porque sí que hay cierto temor a que se vayan perdiendo las fichas de los juegos. Por otro lado, también se piensa en ponerlos en vitrinas accesibles con llave. Entonces he visto que como ahí están, ¿no?, abiertos, esta parte es interesante para poner a disposición, ¿no?, porque sí que hay ese temor de que se puedan perder. Y luego, aprovechando que tengo el micro, quisiera decir que este fin de semana Incajoc, que es como un encuentro para también, que será interesante para las bibliotecarias y bibliotecarios, y echar un ojo allí, porque posiblemente pues entrar en directo, ¿no?, en contacto con estos juegos. Gracias. Gracias, porque justo eso es de lo que se trata. Si hay ferias o jornadas de juegos, lo mejor es acercarse por allí, ver de qué se habla, conocer la industria. Si hay gente que diseña juegos o editoriales de la zona, se acercarán, les podéis conocer. Pues, por ejemplo, se suelen hacer charlas interesantes. Yo estuve en una el año pasado en Interocio de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, porque han hecho un acuerdo con una editorial madrileña que es Strangis Games para sacar uno de esos juegos, el Lucky Numbers, por cierto, es uno de esos juegos que sí que tendría, para que sea accesible para personas con discapacidad visual,
porque le colocan, como es con números, pues con poner braille en las fichas, y también se está hablando mucho de todo lo que es la parte de la accesibilidad de los juegos de mesa. Luego, pues mira, por esta diapo que la pasé, pues ahora me detengo. Y hay este libro de la Asociación Americana de Bibliotecarias y Bibliotecarios, que hay un capítulo que me encantaba, el capítulo 5, Domar a la bestia, gestión de la colección de juegos. Y el capítulo 7, lecciones aprendidas de poner en circulación una colección de juegos de mesa. Es verdad que este libro se dirige a bibliotecas universitarias, pero también hay una diferencia porque son campus y el alumnado vive en los campus. Entonces, pues es como, no es lo mismo, ¿no? Tener personas que viven allí, que tienes los juegos de mesa para que los utilicen, que a lo mejor una biblioteca pública. Pero aún así, jamás pondría nada bajo llave. Por favor. No volvamos a aquellas bibliotecas con vitrinas, o sea, no. Vamos a dejar la LAC de IKEA sin las puertitas de cristal, la Biblia. ¿Y cómo las colocaría? Pues yo lo haría de libre acceso, si queremos que se muevan. Y si tenemos mucho miedo y queremos experimentar, lo que hacen en algunas bibliotecas, estos son las cajas y están vacías. Tienen los componentes, que es lo que hay dentro de un juego, los componentes, las fichas, los dados, las tarjetas y demás, están dentro a resguardo. Entonces tú coges el juego, dices, quiero este juego, entonces yo cojo, le saco la caja y lo pongo. ¿Qué ocurre con esto también? Pues que los juegos vienen con ahora no me sale el nombre, de plástico, donde algunos, donde colocas todas las piezas, con lo cual si tienes la bolsa tienes que quitar eso, porque luego la bolsa si no entra. Si puedes plastificar las cartas, pero a veces si plastificas las cartas luego tampoco cierra la caja. Y bueno, ¿vas a plastificar los libros? Pues hay bibliotecas que lo siguen haciendo, bibliotecas que no. Entonces depende. Quizá en este libro que os comentaba, una de las cosas que hicieron es, a ver, el tiempo de las personas de la biblioteca es dinero. Queremos que una persona esté 3 horas enfundando un juego, ¿cuánto vale su tiempo? Entonces, lo que hicieron es, cogieron 3 ejemplares del mismo juego, de varios juegos, y uno lo dejaron sin ninguna medida de protección, ni un flux anti-humedad, ni reforzaron las esquinas, que es por donde se rompen los juegos, porque como encajamos el juego, lo metemos dentro de la caja y luego para sacarlo abrimos la tapa, nos cargamos los bordes, con lo cual no se suele hacer eso. Y dijeron, en uno le vamos a poner diferentes medidas de protección, los vamos a poner en circulación y después vamos a analizar si merece la pena. En este libro lo que dicen es, no merece la pena. Como mucho lo de las esquinas, reforzadas con esa tela que se usa para encuadernar los libros, que es una tela adhesiva, pues para reforzar las esquinas de las cajas. Pero en principio no. No he puesto esta foto, pero el otro día lo vi era en la Eugenie, ahora no me sale el nombre, de la Biblioteca de Barcelona, que es donde se hace el DAO. Tenían los juegos de mesa y habían pegado en la caja una grande con instrucciones, contiene estos componentes. Yo, no, porque ¿eso lo harías en una cubierta de un libro? No, a ti la cubierta es importante de un libro. La cubierta, la caja de un juego también. Yo muchas veces cuando juego lo pongo en la caja y le hago una foto para ver lo que estoy jugando. Yo no quiero tener ahí una pegatina así. Si queréis ponerlo, pegarlo por detrás, por dentro, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que recomiendo es libre acceso, ordenarlos por intereses, todos los libros, los infantiles, los abstractos, los de preguntas, los que sean a lo mejor de música, juntos, los narrativos, juntos, los de rol en otro lado, los familiares en otro sitio, ¿no? Decir, bueno, estos son familiares, pues los voy a poner aquí. Y, claro, ¿qué pasa con las piezas? En la catalogación
no, estaba antes, quería poner aquí, ¿no? Contiene, hay un contiene de los juegos, pues hay que decir, hay tres informaciones básicas que todo juego es importante y que viene siempre en la caja. Uno es la edad, otro es el número de personas que pueden jugar y otro es el tiempo estimado de juego. Esas tres cosas tienen que estar claras y muchas veces es por lo que se pueden también organizar. Imaginar es juegos para 20 minutos, juegos para 2 horas. Bueno, además, como puedes ir cambiando las cajas y organizarlos de diferentes formas, ¿no? Si quisieras, pues depende de los que tengas, claro. Ahora veremos cuando tienes muchos juegos de mesa. Entonces, yo una de las cosas que recomiendo es la hoja de autochequeo. Es decir, yo tengo una hoja que puedo hacerlo de varias formas. Claro, si tuviera una por juego, es un rollo, porque cada vez que alguien autorrellena y tacha, tengo que imprimir otra. Y no, si voy marcando, no. Pero bueno, lo que puedo hacer es, lo que hacen es, imprimo esa caja de autochequeo, lo que contiene está siempre en las instrucciones del juego, en el manual. Contiene 12 cartas de tal, 3 dados, siempre está. Entonces, tú eso lo pones por dentro de la caja y puedes poner una frase de: antes de devolver este juego, te agradecemos para que otras personas puedan seguir jugándolo, chequear que están todos los componentes. Y lo pones muy claro y en grande, haz tu propio autochequeo. Entonces, ¿no? Hacer responsable a las personas de que hagan ese chequeo. Sé que hay bibliotecas que cuando hacen la devolución del juego lo dejan en un lateral y luego hay auxiliares u otras personas que cuentan y comprueban que esté todo. Yo lo que digo es, si quieres hacerlo, hazlo, pero date un margen y al cabo de un tiempo haz una estadística de cuántas fichas han faltado. Si tú llevas un año contando y se ha perdido una ficha, pues no lo hagas, ¿no? Un libro también se puede romper, se puede manchar, pues compras otro, ojalá, porque eso quiere decir que se ha usado mucho. Y también hay que saber, cuando se pierde una ficha, si esa ficha impide jugar el juego, porque que se pierda una carta del Dixit, por cierto, no he dicho el Dixit, Dixit tiene que estar sí o sí, y yo, sí, esta tarde jugaremos al Dixit. Si se pierde una carta del Dixit, puedo seguir jugando al Dixit, no pasa nada. Eso sí, a lo mejor si se pierde en Carnival of Sins una carta de pecado, pues no puedo seguir jugando, ¿vale? Porque se rompe ese juego. Entonces, este es un tema. Otra cosa, en este libro lo recomendaban y lo están haciendo en la Universidad de Alcalá de Henares. Tienen una selección enorme de juegos de mesa y lo que recomendaban en este libro es una báscula de precisión. Entonces, yo peso ese juego, cuando me lo devuelven lo vuelvo a pesar y si no hay una diferencia de más de 3 gramos, es que está todo. Ya, pero es que pueden colarme una carta por otra. Y yo diciendo, no sé, también te pueden dar un libro. Es que, no sé, como que tenemos miedo porque es un material que no nos genera desconfianza porque es desconocido. Claro, pero bueno, hay un autochequeo que diga, y a lo mejor puedes poner en el autochequeo, si cuando recibas este juego ves que falta algo, avisa enseguida a la biblioteca para que podamos contactar con la persona anterior. Con lo cual tú ya sabes, eso es de marketing y de comunicación, de, ostras, si yo devuelvo esto mal, luego el siguiente puede llamarme a mí. Entonces, voy a comprobar que esté todo, a ver si luego el siguiente va a decir que soy yo quien ha devuelto. Entonces, bueno, es un poco responsabilizar a las personas y tener confianza en que van a cuidar los juegos de mesa. Y no sé si he respondido. Vale. Otra cosa es cómo los organizo. Si tengo muchos y los quiero organizar, depende. Normalmente, pues, si están en depósito, pues lo puedo hacer por tamaño, porque quiero optimizar, porque normalmente no hay mucho espacio. Depende de la cantidad de juegos y luego hay muchos que ponen eso, JUE en el tejuelo de juego. Luego las 3 primeras del libro, en este a ver si os he puesto, en el 0, 260, una caja, 2 jugadores, 794 y después pues ponen, este es el de Draftosaurios, pues pondría DRA y creador, equipo Kodaema, pues pondría KAE. Y ya.
Y lo ordenaría así, por título del juego y luego autor, autora. Y 26. Me quedan 4 minutos.